La semana pasada compartíamos, bueno, antes, aquí hay lugares, está toda hay como 5 aquí al frente y otros 2 de aquel lado. Pásenle, hermanos, pásenle, que nadie se quede parado, nadie se quede de pie. Pásenle, pásenle. Después de terminar la serie de Nehemías, la semana pasada iniciamos una miniserie de 3 predicaciones con base a los 3 grandes mandamientos del amor. Y eso lo predicamos la semana pasada, los 3 grandes mandamientos del amor. Y comenzábamos, hermanos, enseñando un principio. El principio es: Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Nunca. Nunca te va a pedir Dios algo que no te lo haya dado Él antes. ¿Sí? Bueno, y luego veíamos, la semana pasada también, veíamos que el primer mandamiento, ama a Dios, basado en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y en cuanto a esto, hermanos, hablábamos de 4 cosas. Las razones por las que Él merece ser amado. Hablábamos en qué consiste su amor por mí. Hablábamos cuál debe ser la muestra de mi amor por Él. ¿Y cuál debe ser la muestra? Aquí estoy repitiendo, ¿verdad? El inciso C, habíamos visto por qué no he podido amar a Dios. ¿Por qué no he podido amar a Dios como Él se merece? Eso debería decir ahí en el inciso C. Y en el inciso D, ¿cuál debe ser la muestra de mi amor por Él? Y concluíamos que el mismo pasaje nos lo dice, que con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas debe ser el amor nuestro hacia Dios. Ahora vamos a hablar de un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Ama a tu hermano. Basado en Juan 13:34. Y dice, vamos a leerlo juntos, aquí está en la pantalla. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, la visión de la iglesia consiste en que la iglesia Jericó existe para glorificar a Dios. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amar a nuestros hermanos así como Cristo nos amó a nosotros. Amar a nuestro prójimo así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y esto solamente puede ser posible en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la visión de la iglesia. Entonces, si ya hablábamos de esto, ahora consiste en que yo tengo que aprender a amar a mis hermanos. Y una clave, hermanos, está en la frase unos a otros, ¿sí? Casi siempre en el contexto de todas las veces que aparece la frase unos a otros o los unos a los otros, casi siempre en el contexto aparece la palabra hermanos, ¿sí? Hermanos. Y vamos a ver, hermanos, en cuanto al vamos a entender esto. Dice, que también os améis unos a otros. Volvemos al principio. El principio es el mismo. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Dice la palabra que así como Cristo nos amó a nosotros, lo que tú vas a hacer con tu hermano es lo que Jesucristo ya hizo contigo. Vas a amar a tu hermano así como Cristo te ha amado a ti. Ahora, si avanzamos ahí, ama a tu hermano
hay una cantidad de pasajes. Estuve buscando en la concordancia la cantidad de veces que aparece la frase unos a otros. Y todos los versículos que están aquí anotados, que no se los voy a predicar todos para que no se asusten, se los estoy dando en una hojita también para que no se preocupe por querer anotarlos todos, tampoco no se me distraiga con la hoja, pero en esa hojita hice como propósito de darle los versículos porque ahí viene todas las veces que aparece la frase los unos a los otros. Y en primer lugar, en cuanto al amor, esos son todos los pasajes. Juan 13:34, que es el pasaje que leíamos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Busquemos las veces que aparece, lean los versículos, todos los versículos que aparecen los unos a los otros, y usted va a encontrar el deber de la iglesia. ¿Sí? El deber de la iglesia en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a nuestros hermanos. ¿Cuál es mi responsabilidad para con mis hermanos dentro de la iglesia? Y aquí vamos a ver esto. ¿Por qué la iglesia carece de éxito, hermanos? ¿Por qué la iglesia hoy en la actualidad, hermanos, carece de éxito? ¿Por qué la iglesia ha tenido que recurrir a otros medios para alcanzar a la comunidad que no son los medios que Dios ha establecido? Y el problema, hermanos, es que no nos amamos los unos a los otros como nos deberíamos amar. Muchas veces nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestro ministerio, amamos nuestro proyecto, amamos el local, amamos la iglesia, amamos la estructura, amamos la filosofía, amamos los métodos, amamos los programas, pero no nos amamos, hermanos, los unos a los otros como deberíamos de amarnos. Tenemos que aprender, hermanos, a amarnos unos a otros. Dice ahí también, en ese siguiente versículo, ahí mismo, lo dejamos en la pantalla donde está, en Juan 15:12. Juan 15, en el versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento. Entonces Dios nos está insistiendo constantemente, mandamiento. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento. Si usted se fija, la visión de la iglesia está basada en mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Amarás a tu hermano como Jesucristo te ha amado. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo, así como a ti mismo. Entonces, son mandamientos. Es una orden de parte de Dios dada a la iglesia. El éxito de la iglesia depende del amor de los unos para con los otros, hermanos. La iglesia puede ser muy trabajadora. Podemos tener muchas campañas evangélicas. Podemos tener muchos métodos evangelísticos, hermanos. Pero la misma iglesia se encarga de echar afuera a los mismos hermanos de la iglesia por esta razón. Por falta de amor de los unos para con los otros. Alcanzamos a la gente con el evangelio. Invitamos a la gente a que venga a congregarse a la casa de Dios, pero la misma iglesia, por falta de amor, echa fuera a la misma gente que ha sido ganada porque no tenemos amor los unos para con los otros. ¿Cuál era la clave, el éxito, hermanos, de la iglesia de Jerusalén? Estaban unánimes todos, tenían en común todas las cosas, se amaban unos a los otros. Y por eso, hermanos, todo mundo quería ser parte de ese cuerpo que estaba ahí reuniéndose todos los días en el templo y por las casas. Cada vez más gente venía a conocer a Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque había amor entre ellos. Nosotros tenemos que aprender a amarnos. Y amarnos, hermanos, no es, lo hemos enfatizado, lo voy a seguir repitiendo, porque a veces, aun y cuando lo diga muchas veces, hermanos, se nos olvida. Amar no es un sentimiento. Amar, hermanos, es una decisión. Amar es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué consiste el amor? Hermanos, precisamente en dar. Ahí en Romanos
capítulo 12. Romanos 12, en el versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo debe de ser este amor? Lo dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aquí este pasaje nos da dos aspectos de nuestra relación con los hermanos. Tengo que aborrecer lo malo y tengo que seguir lo bueno. ¿Cómo voy a amar a los hermanos? Entonces, si avanzamos en la siguiente diapositiva, ¿qué debo hacer a mi hermano y qué es lo que no debo hacer a mi hermano? Dos cosas que yo debo tener en mente. ¿Qué debo hacer a mi hermano y qué es lo que no debo de hacer a mi hermano? Aprendamos esto, hermanos, porque la iglesia es una comunidad. La iglesia es una familia. La iglesia, hermanos, estamos para estar juntos, ¿sí? Para apoyarnos y ayudarnos y estimularnos. Y siempre aparece la frase, los unos a los otros. Y vamos a tomar, aun y cuando hay muchas responsabilidades que aparecen en el Nuevo Testamento para la iglesia, vamos a tomar nada más los versículos que aparecen los unos a los otros. Y entonces, en el inciso A, ¿qué debo hacer con mi hermano? Si avanzamos ahí, tenemos una lista de 20 responsabilidades, hermanos, que tenemos que hacer para con los hermanos. Quizás aquí algunos no lo alcancen a leer, ¿verdad? Pero lo tienen ahí en sus hojas. No les voy a predicar un mensaje de 20 puntos, como dijo alguien una vez en un drama, ¿sí? En una obra aquí. Por eso era un drama, estaba exagerando las cosas, ¿verdad? Nunca he predicado un mensaje de 20 puntos, ¿verdad? No se asusten. Pero estas son las responsabilidades y ahí están todos los versículos. Y todos los versículos aparecen los unos a los otros. Y en cada uno de esos versículos, hermanos, en el contexto, en casi todos los versículos aparece la palabra hermanos. Está hablando en el contexto de la iglesia, en el contexto de la relación de los unos para con los otros. Y aquí está. ¿Qué tengo que hacer con mi hermano? Animarlo, estimularlo o alentarlo. Por ejemplo, el punto número 3, alentarlo. En 1 Tesalonicenses 4:18, el contexto del pasaje es cuando la iglesia no sabía qué hacer, o no sabía lo que había de suceder con los que morían. Y entonces el apóstol Pablo escribe en esta carta un apartado donde le dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Pues si creemos que Jesús murió, también creemos que Jesús resucitó y que traerá con Él a los que durmieron en Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor. Y lo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué cuando fallece, hermanos, un familiar de uno de los hermanos de la iglesia, por qué los hermanos de la iglesia hacemos el propósito de estar ahí con él en esos momentos? Para alentarle, porque nos amamos. Cuando yo voy al funeral del familiar de mi hermano, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole, hermano, te amo y estoy aquí y te voy a apoyar y vamos a ayudarnos en este momento y vamos a alentarnos en la parte más importante. Ese pasaje en el contexto dice que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Si puedes entristecerte, pero no como los que no tienen esperanza, porque tú vas a volver a ver a aquella persona que ha creído en Jesucristo, tienes la oportunidad, el privilegio de volver a verlo. Y así, hermanos, tenemos la oportunidad, el privilegio de servirnos por amor también, hermanos, los unos a los otros, dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 13. También, hermanos, debemos de preocuparnos por los hermanos en la iglesia. ¿Sí? La iglesia, hermanos, hoy en día, la iglesia, el mismo materialismo de la iglesia, el mismo ritmo de las actividades de la iglesia, nos hace que nos olvidemos los unos de los otros. Que no sepamos, ¿verdad? Somos muy buenos, hermanos, para estar en las redes sociales y para darle like a las cosas sin importancia de las redes sociales. Pero a veces, hermanos, en las redes sociales se publican cosas que realmente tienen importancia. Y nadie
En ese momento pareciera que no publicó nada. ¿Sí? Y las cosas irrelevantes, ahí están. Pero las cosas que son importantes, muchas veces no hay nada ahí. Hermanos, y yo no digo que no le dé like a las cosas irrelevantes. Igual, la vida se conforma de todos esos momentos, los relevantes y los irrelevantes también. Pero, hermanos, existimos para preocuparnos unos por otros. A veces, por la publicación de alguno de los hermanos, uno se puede dar cuenta si esa persona está pasando por momentos de depresión. Uno se puede dar cuenta si esa persona está pasando por momentos de angustia. ¿Sí? Y puede uno acercarse a través, quizás no en público, pero sí en privado, en un inbox, y preguntarle, ¿está pasando algo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Puedo orar por ti en algo? ¿Puedo escucharte? ¿Quieres decirle algo? ¿Quieres decirme lo que te está pasando? Y hermanos, necesitamos preocuparnos unos por los otros. La iglesia, hermanos, consiste precisamente en esto, el amor entre los hermanos, el amor de unos por los otros. También, hermanos, como parte de nuestra responsabilidad de amor para con la iglesia es enseñarle. Tenemos que exhortar, tenemos que enseñarnos los unos a los otros, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. A veces algunos dicen, ¿y qué tiene que ver que un himno tenga doctrina? Si tiene doctrina, tiene enseñanza. Si tiene enseñanza, entonces puede usar un canto también para enseñar. ¿Sí? Entonces, tenemos que estimularnos, tenemos que preocuparnos, pero también tenemos que enseñarnos. La responsabilidad de la iglesia es enseñarnos los unos a los otros. A veces, hermanos, la iglesia ha caído en un movimiento, y no estoy hablando particularmente de esta, sino de toda la iglesia del Señor, ha caído en un movimiento de irrelevancia, o sea, de hacer cosas que no son relevantes. Y se le presta mucha atención a lo que es irrelevante. Pero necesitamos, hermanos, entender la importancia de la enseñanza de los miembros, los unos a los otros. Igual como me puedo tomar un café con un hermano y pasar un momento en el cual no hablamos nada de la iglesia y hablamos de otras cosas, también es importante darme el tiempo para enseñar a esa persona una lección de discipulado. ¿Sí? O sea, esto es importante. Necesitamos también enseñarnos unos a otros. La iglesia, hermanos, estamos preparándonos y esforzándonos por darle un sentido, por darle un sistema de enseñanza a la congregación, donde la iglesia, desde que acepta a Jesucristo, pasa a otro proceso de cuidado espiritual, y luego pasa a otro proceso de discipulado en vida nueva, y luego pasa a otro proceso de vida ministerial, donde se le va a desarrollar en su liderazgo para que pueda involucrarse en la obra del ministerio de la iglesia, y luego después pasar a otra etapa de vida pastoral, en el cual se le impulsa a la persona para que vaya y haga lo mismo, sea en el contexto de la iglesia local o fuera del contexto de la iglesia local, pero hermanos, siempre en un programa y en un sistema de enseñanza. Porque tenemos que enseñarnos los unos a los otros, exhortarnos y animarnos. También, hermanos, amonestarnos. El punto número 8, ¿sí? En Romanos 15:14, amonestarnos. Así es que de ahora en adelante todos tenemos que traer tarjeta amarilla en la bolsa. ¿Sí? ¿Dónde se pone la de amonestación? Aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Y la de expulsión? ¿La de expulsación? Está grabando, ¿verdad? Acá. Entonces, tenemos que amonestarnos. Amonestar es simplemente presentarle un warning, un foco amarillo a la persona, al hermano. ¿Por qué nos amonestamos? Por amor. Precisamente por amor. Porque sabemos, hermanos, a dónde puede llegar la persona si no le digo lo que está pasando en él. Porque sabemos, hermanos, el proceso, cómo es que una persona no cae en pecado de la noche a la mañana, sino que primero empieza ahí a coquetear, ¿verdad? Y luego empieza a deslizarse poco a poco, luego va y se sienta y luego ya anda con los pecadores. O sea, lleva un proceso
El caer en pecado no es algo así de la noche a la mañana, pero si no nos amonestamos unos a otros, no nos cuidamos, no nos interesamos. Y hermanos, una muestra de amor, cuando una persona se acerca contigo, hermano, y te dice, hermano, esto que está pasando en tu vida, necesitas ponerle atención, porque mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay un ejemplo de lo que pasó y lo que puede pasar contigo. Sabes, hermano, esa persona te ama más que nadie más. Porque ¿quién se atreve, hermanos, a salir de su incomodidad, a atreverse a perder inclusive hasta tu aprecio, tu cariño y tu amistad, para atreverse a decirte lo que está mal en tu vida? Hoy en día, hermanos, la gente dice, no, es que yo no quiero problemas. Mucha gente dice, no, sí me he dado cuenta, pero no le quiero decir nada porque yo no quiero problemas. Mucha gente quiere mejor tener popularidad a tener carácter y atreverse a decir lo que se tiene que decir. Entonces, el amonestarnos es parte, hermanos, de nosotros. Muchas veces el amonestarse ya no se hace ni en la misma familia interna. Los padres a veces ya no hacen esto con los hijos porque dicen, no, es que se va a enojar. Pues que se enoje. Pero tienes que decirle. Pero es que después, yo no quiero romper la atmósfera o el ambiente que hay en la casa de armonía. Pues se tiene que romper. Si algo está mal, tienes que advertir, tienes que encender ese foco amarillo y decir, cuidado, estás mal. Eso no está bien, eso te conduce a esto. Y entonces, hermanos, necesitamos amonestarnos. También, hermanos, ya lo veíamos cuando predicamos Efesios. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y esa palabra no nos gusta, y menos a nosotros los latinos que somos muy sentimentales, ¿verdad? La palabra soportarnos, decir, hermano, bueno, pues yo te soporto, ¿verdad? Pues tengo que soportarte. Él me va a decir, no, pues si no quieres, no. Pero Dios dice que nos soportemos. Tenemos que soportarnos. Aun y cuando la palabra a nosotros nos parezca indeseable, es una palabra muy importante, es muy importante en la vida de la iglesia. Porque ¿saben qué es lo que va a hacer que ustedes y yo caminemos por muchos años juntos hasta que Cristo venga? El saber soportarnos los unos a los otros. El entender que todos tenemos carácter diferente, temperamentos diferentes, tenemos lenguajes del amor diferentes, tenemos formas de comunicarnos y de expresarnos diferentes, cultura a veces diferente, tenemos muchas cosas que son diferentes. Necesitamos aprender a soportarnos los unos a los otros. No tolerar el pecado, pero sí soportarnos los unos a los otros. Entonces, esta es otra de las cosas, dice, soportarnos los unos a los otros, con toda paciencia, y en amor y con toda paciencia es importante, porque sí se necesita mucha paciencia, hermanos, para soportarnos unos a otros. Hay algunos hermanos que todavía necesitan más paciencia, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, porque es parte de la iglesia, tenemos que soportarnos, ¿verdad? Algunos hermanos son un poquito agrios, ¿verdad? Como el limón. Pero aún así hay que soportarlos, ¿verdad? Tenemos que soportarnos. Hay algunos hermanos que no hacen nada por cooperar, pero tenemos que soportarlos también. ¿Por qué? Porque es parte de la iglesia, ¿verdad? Yo no puedo decirle, Señor, mándame puras ovejas lindas, ¿sí? A la iglesia. Yo, Señor, no quiero tener en la iglesia ninguna oveja ni cafecita, ¿verdad? ¿Mande? Ni pintita. No, hermanos. En la iglesia hay de todo. Y de los hermanos habemos de todos. ¿Sí? Desde la gente que cae muy bien hasta la gente que le cuesta trabajo caer bien. Y hay gente que no le interesa inclusive caer bien. No les interesa. Y aún así, nuestro deber es soportar y amar y cuidar y amonestar. ¿Verdad? Ese es nuestro deber como iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que confesarnos nuestras ofensas también unos a otros. Dejar de ser orgullosos. Entender que todos fallamos y que todos nos equivocamos, que cometemos errores. Todos fallamos.
desde el pastor, ¿verdad? A veces, hermanos, estar en una posición de liderazgo te hace fallar más. ¿Por qué? Porque le intentas más veces, porque estás más en riesgo, porque haces más cosas, y eso te pone en más exposición de error, ¿verdad? El que hace menos se equivoca menos, y el que hace más se equivoca más. Y tenemos que entender, hermanos, esto, pero ser humildes para acercarnos. Y si yo le ofendí a mi hermano, si yo lo ofendí, es acercarme y decir, hermano, pues perdóname, no es mi intención ofenderte. O sí fue mi intención y estaba enojado y lo que fuera, y sí quería ofenderte, pero me arrepiento y perdóname, ¿verdad? Ser honestos y aprender, hermanos, a confesar nuestras ofensas unos con otros, a acercarnos. Hoy, hermanos, vivimos un tiempo en el que a nadie le gusta estar mal. Y todo el mundo quiere escuchar que están bien. Por eso, hermanos, las iglesias donde nunca se predica sobre el pecado están llenas. ¿Por qué? Porque nunca les dicen que están mal. Y nadie quiere escuchar que está mal. Todos queremos sentir que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien, pero eso es orgullo. Y Dios resiste a los soberbios. Y el Señor derrama su gracia con los humildes. Si tú eres humilde, Dios va a dar su gracia sobre ti para ayudarte, ¿sí? Pero si tú eres orgulloso, entonces Dios dice, pues arréglatela solo si quieres. ¿Quieres hacer las cosas tú solo? ¿Quieres que nadie te diga que estás mal? Entonces te sales de una cobertura de cuidado de la iglesia. Porque la iglesia es un paraguas de protección, hermanos. El formar parte de una iglesia local, que está, la iglesia entendida sobre estas responsabilidades que tenemos unos con otros. La razón de que usted se lleve esa hoja es para que usted lo guarde, atesore, estudie y se proponga de perdido cada día o cada semana agarrarse uno de esos versículos y decir, esta es mi responsabilidad, yo necesito animar a mis hermanos, y en esta semana voy a animar a algunos hermanos de la iglesia, yo necesito estimular, yo necesito confesarle mis ofensas a quienes he fallado. Tenga esa hoja por ahí como una guía de su responsabilidad de amor para con su hermano. Necesitamos orar unos por los otros también, hermanos. Tenemos que orar. Una forma en la que yo purifico mis motivaciones es aprendiendo a orar por las necesidades de los demás. Pero necesidades conscientes. Somos tan flojos, hermanos, aún en nuestras oraciones, que queremos decirle, Señor, te pido que bendigas, bendice a Natán, bendícelo en todo lo que haga. ¿Sí? Todo, que todo le vaya muy bien. No. Si él me ha platicado algo y yo sé específicamente qué, entonces yo puedo decirle, Señor, bendice a mi hermano Natán en esto, específicamente en esto. Él trae este proyecto en su vida, él tiene este plan por hacer, bendícelo, Señor, específicamente en esto, ¿sí? Tiene este problema y Señor, es necesario que tú obres en él, que lo ayudes, y específicamente, pero hablar de cosas específicas en mi oración. Necesito orar por mis hermanos. Si cada semana, hermanos, nosotros oráramos por 2 o 3 hermanos de la iglesia diferentes, ¿por cuántos oraríamos en un año? ¿Se da cuenta? Y qué hermoso que la iglesia haya esa atmósfera de oración los unos por los otros. ¿Por qué? Porque estamos purificando nuestras motivaciones de yo. Lo que quiero es para mí, lo que quiero es mío, y siempre yo en todo. Necesitamos, hermanos, ser atentos con nuestros hermanos. Este pasaje está dentro del contexto de la cena del Señor, cuando dice que debemos de esperarnos los unos a los otros al participar en la cena, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Verdad? Orden, y que haya también atención, que nos atendamos los unos a los otros. Someternos los unos a los otros, dice en Efesios 5:21 en el contexto del matrimonio, pero viene hablando del contexto de la iglesia, de las responsabilidades de los miembros en la iglesia. Y en Primera de Pedro 5:5 nos habla, hermanos, que debemos someternos, debemos de estar sumisos unos a otros. También, hermanos, tenemos que hospedarnos unos a otros. ¿Qué significa hospedarnos? ¿Que mi hermano se quede en mi casa todas las veces que sea posible? No, de la gente que tiene una necesidad,
de dónde quedarse, ahí está mi casa. O de dónde comer. O de alguien que lo escuche. Necesito ser hospitalario, ¿verdad? Saludarnos. También necesitamos saludarnos. Muchas veces, hermanos, nos saludamos nada más entre el grupo, ¿sí? Cuando una iglesia crece, tiene el problema de que se secciona por grupos. Y nada más saludo a mi grupo. Nada más me tomo fotos con mi grupo, ¿sí? Y no me tomo fotos con nadie más que con mi grupo, ¿sí? Nada más ahí con mi grupo y nada más mi grupo. No, salúdense unos a otros con ósculo santo, ósculo de amor. Y todos esos pasajes que están ahí vienen de esto. Tenemos que hablar verdad unos con otros, aceptarnos unos a otros, ser amables unos con los otros, hacer misericordia y necesitamos perdonarnos. Son las responsabilidades que tenemos los miembros en cuanto a las cosas que debo de hacer por mi hermano. Si abundáramos en cada punto, esto sería para de perdido un año de estar trabajando en la iglesia en cuanto a nuestras responsabilidades de unos para con los otros. De perdido un año que tratáramos este tema, a lo mejor todos los jueves estar hablando en cuanto a la responsabilidad de los miembros los unos con los otros. Pero también, hermanos, hay 10 puntos que no debo hacer a mi hermano, así como hay 20 puntos de las cosas que debo hacer, nada más en el contexto de la frase los unos a los otros. Hay 10 y cosas que no debo de hacer a mi hermano. Por ejemplo, no debo mentirle. Hay hermanos que mienten por sistema. O sea, lo primero es una mentira. Y hermanos, si tú mientes por sistema, apartas a tus amigos de ti. No lo hagas. Fortalece la relación entre los hermanos y una de las formas es hablando siempre la verdad. No mintiendo, ¿sí? No nos mintamos los unos a los otros. Además también, hermanos, enojarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que no debo de hacer con mi hermano? Enojarme con él. El enojo es algo natural. El enojo es una válvula que está ahí en el cuerpo. El enojo es algo que Dios lo permite, ahí está. Pero yo no puedo vivir enojado con mi hermano. Es posible que en alguna cosa que hicimos, que él hizo, me enojó. Si lo que él hizo me enojó, pues vamos a sentarnos y vamos a arreglarlo porque somos hermanos. Tenemos que arreglarlo. No puedo vivir enojado con mi hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no debo de hacer? No debo estar enojado con mi hermano. ¿Sí? Habrá momentos en los que yo haga algo que a él lo enoje o él haga algo que a mí me enoje. Si ustedes y yo vamos a vivir muchos años juntos, les aseguro que va a haber cosas que ustedes van a hacer que a mí me enojan o va a haber cosas que yo hago que a usted lo enojan. Pero si queremos vivir muchos años juntos, sirviendo al Señor dentro de la iglesia local, vamos a tener que aprender a no estar enojados unos con otros, para no darle lugar al diablo en nuestra iglesia. También, hermanos, envidiar a nuestros hermanos. No debemos envidiarnos. Y la envidia, hermanos, es el yo no poder disfrutar los triunfos de mi hermano. Hay cosas que hacen algunos hermanos de aquí de la iglesia que a mí me gustaría poder hacerlas como las hacen ustedes. Pero no lo estoy envidiando, ¿verdad? Como decía mi pastor, envidia de la buena, ¿verdad? No es que yo no deseo que a él no haga eso, ¿sí? Yo quisiera ser como él, o quisiera ser como ella en algunos aspectos. Creo que eso no está mal. Lo malo es cuando yo no puedo tolerar los triunfos y las victorias de mis hermanos. Cuando a él le va bien, ¿sí? Cuando mi hermano saca 100 en su examen de matemáticas, yo decía, estudiando, así que no, ¿verdad? No, eso no. Pero lo que es peor, a veces decimos, no, se ha de haber copiado.
seguramente, ¿verdad? Sí, lo que ha de haber pasado es que se me hace que se copió. Sí, porque no creo que él haya sacado 100 por él mismo. O a lo mejor ha de haber comprado el examen previamente, ¿verdad? Y se aprendió las respuestas. Sí. ¿Por qué no creer, hermanos, y por qué no disfrutar cuando uno de los jóvenes se gradúa, cuando alguien de los hermanos tiene un ascenso en su trabajo, ¿verdad? Cuando alguno de las familias compra su auto nuevo o tiene su casa nueva o lo que sea, ¿por qué no disfrutar juntamente con ellos? ¿Por qué no sentirnos contentos porque mi hermano está creciendo, porque mi hermano está obteniendo y cosechando victorias en su vida? ¿Sí? Cuando alguien se casa, cuando a alguien le dan un reconocimiento por ser el empleado del mes o el empleado del año en su empresa, no sé, o sea, todas esas frutos de la diligencia, ¿por qué no disfrutarlos nosotros? No, una cosa que no debo hacer es envidiar a mis hermanos. También juzgarlo. Sí, y la palabra juzgarlo, hermanos, puede tener al menos dos connotaciones. Esta que estaba hablando aquí es en el sentido de la crítica. Sí, o sea, no voy a juzgar a mi hermano en un sentido de crítica. El otro sentido, hermanos, de juzgar es el sentido de la autoridad. Las autoridades han sido puestas para juzgar, ¿verdad? ¿Se acuerda que Moisés se sentaba a juzgar al pueblo? Bueno, si Moisés estuviera en el Nuevo Testamento, ya no le iban a permitir juzgar al pueblo. ¿Es correcto? No, ¿verdad? Era su deber juzgar al pueblo. Cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, dice, bueno, ¿que no hay un hermano sabio entre vosotros que pueda juzgar entre vosotros? O sea, juzgar es un ejercicio sano. Juzgar es el ejercicio de una autoridad que se pone en medio de dos para discernir y dar voto de confianza, voto a favor de una de las partes, y eso es juzgar. O no entre dos, a veces entre uno solo. Acercarse con uno solo y decir, hermano, mira, esto que está pasando no está bien, y eso es de alguna manera juzgar como autoridad. Pero lo que está tratando aquí está hablando, hermanos, en el sentido de la libertad en Cristo que tenemos los hermanos. Y en el sentido de la libertad en Cristo, no juzgarnos los unos a los otros. ¿Sí? Seguido, junto con dentro de ese mismo versículo de Romanos 14, está también decidir no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué no debo de hacer? No debo ponerle tropiezo a mi hermano. ¿Sí? Ocasión de caer. ¿Por qué? Porque, hermano, si yo soy más fuerte espiritualmente que mi hermano, pues yo tengo que cuidar a mi hermano, ¿sí? Y decidir no poner tropiezo a mi hermano. Y eso está, aunque tengo una libertad en Cristo, hermanos, la única que frena mi libertad en Cristo es mi amor por mis hermanos. Y por amor a mis hermanos, yo voy a decidir no poner tropiezo a la vida de mi hermano. ¿Sí? Entonces, no juzgar, pero también no poner tropiezo, u ocasión de caer. Otra de las cosas que no debo de hacer, y estamos hablando en el contexto de la iglesia, no debemos murmurar los unos de los otros. No debemos murmurar. Si tú quieres arreglar algo en la vida de tu hermano, ve con él. Es que no soy la persona más indicada, ve con su autoridad. Y díselo a su autoridad, y que su autoridad lo vea con él. ¿Para qué? Para que no murmures. Somos seres humanos, hay cosas que nos afectan, pero no nos da derecho las cosas que nos afectan de hablar de nuestros hermanos. Así que, hermanos, necesitamos no murmurar de él. También, hermanos, no ser orgullosos contra nuestro hermano. No nos envanezcamos los unos con los otros. ¿Sí? No estemos siempre peleando por ser mejor que nuestro hermano. Ah, tú hiciste esto, entonces yo hago esto. Ah, tú fuiste allá, entonces yo voy acá.
Ah, entonces tú estudiaste esto. Bueno, mejor ahora yo me inscribo para estudiar esto. Y entonces yo soy mejor que tú. Yo siempre soy mejor que tú. Y yo quiero ser mejor que tú. No se envanezca. No se envanezca. Acuérdese que lo que Dios ve es el corazón de la gente. Entonces tenemos que buscar aquellas cosas que son de corazón agradables delante de nuestro Dios, para no murmurar, no ser orgullosos. También, hermanos, no paguemos mal por mal, porque muchas veces decimos, no, pero es que, ¿a poco me iba a quedar callado? ¿A poco no le iba a hacer nada después de lo que me hizo? ¿A poco lo iba a dejar nada más así? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice su lógica y qué le dice Dios? Si la lógica te dice lo que tienes que hacer, ¿qué te dice Dios? Pero es que es bien difícil pagarle bien a alguien que te está haciendo mal. Yo entiendo, son principios del reino de Dios. Y los principios del reino están en un estándar mucho más alto. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿estás enojado? ¿Estás molesto por lo que te sucedió? ¿Por lo que te hizo? No pagues mal por mal. Pero es que no lo soporto. Ve a Dios en oración. Dile que te ayude. Pero no pagues a nadie mal por mal. Deja lugar a la ira de Dios. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios arregle ese problema. Deja que Dios trate con esa persona. No pagues tú mal por mal. No le debas nada a nadie. Romanos 13, versículo 8. No debas nada a nadie. ¿Sí? Y también Gálatas 5:15, hermanos, está hablando de un problema de consumirnos unos a otros. Dice, si os mordéis y si os coméis unos a otros, cuidado que no os consumáis unos a otros. Hermanos, a veces hay personas que son encargados de echar fuera de la iglesia a familias. ¿Por qué? Porque empiezan a consumirlos. Empiezan a tratarlos mal o simplemente empiezan a chismear hasta que sacas fuera a alguien. No os mordáis unos a otros, no comáis unos a otros. Cuídense que no se consuman unos a otros. Y esas son nuestras responsabilidades, hermanos, que tenemos dentro de la iglesia. Así como hermanos. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Que yo debo de amar a mis hermanos. ¿Sí? Que debo edificar a mis hermanos. Que debo exhortar a mis hermanos. Que debo amonestar a mis hermanos. Que debo saludar a mis hermanos. Que debo servir a mis hermanos. ¿Qué significa que soy miembro de la iglesia? Hermanos, seguir los principios de Dios en su palabra. Somos una comunidad cristiana, somos una familia en Cristo, somos una casa de Dios, así que tenemos, hermanos, que vivir los principios del reino. Entonces, si estamos hablando de los grandes mandamientos del amor, el primero de ellos es amarás al Señor tu Dios. El segundo de ellos es amarás a tu hermano, así como Cristo te amó. Y el tercero lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con nuestro prójimo o con aquellas personas que no están dentro de la iglesia, ¿sí? O con la labor de la iglesia de ir y predicar la palabra. Pero amar a nuestros hermanos, es un deber que tenemos nosotros. Y Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Así que, después de escuchar nuestra responsabilidad en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué se queda usted de este mensaje? ¿Qué va a tomar de este mensaje y lo va a llevar a la práctica? ¿Qué le va a rendir a Dios después de saber lo que Dios nos ha enseñado? Usted lleva su hojita con las notas, lleva ahí los versículos, no tire esa hoja. Esa hoja es valiosa, péguela en el refrigerador de su casa, que es donde usted más visita, ¿verdad? Póngalo ahí y agárrese un principio, un versículo, ¿sí? Y vívalo, porque esa es nuestra responsabilidad. Usted quiere que la iglesia sea fortalecida. Usted quiere que la iglesia llegue, si Jesucristo viniera, usted quiere que esta iglesia sea agradable a los ojos de Dios. Pues tenemos, hermanos, responsabilidades que hacer. Ser miembro de la iglesia no es nada más estar en una lista de hermanos.
es cumplir con algunas responsabilidades. Y esta es mi responsabilidad, amar a mis hermanos, hacer algunas cosas para ellos y dejar de hacer otras cosas para ellos. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Se compromete con Dios a vivir una vida de hermano? ¿Sí? ¿De conocer a sus hermanos? ¿Sí? Pues vamos a orar.